experiencias de la vida. Hoy tenemos a dos siervos del Eterno, al apóstol Hugo Álvarez y el apóstol Arturo Magno, que nos van a estar compartiendo experiencias interesantes. Hoy me voy a basar en la palabra del Eterno, en esta cita bíblica que está en Deuteronomio 7, 25, 26, que dice así: las esculturas de sus dioses quemarán en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación ante el Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Bueno, basándonos en esta cita bíblica, vemos pues cómo Dios da instrucciones al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no, precisamente no tenga objetos de otras naciones, idólatras de otras naciones que son paganas. Entonces vemos porque tienen precisamente, como está hablando aquí, anatema, que es maldición. Y pasándolo aquí a este tiempo, pues muchas personas, hay gente que entrega su vida al Señor y pues trata de hacer lo correcto en cuanto a obediencia, en cuanto a congregarse y muchas cosas, ¿verdad? Y quitan muchas cosas de su vida, pero quizás no de su casa. Entonces la pregunta es, no sé si apóstol Hugo Álvarez nos pueda platicar de alguna experiencia que usted haya tenido en algún lugar donde tengan ciertos objetos que sean obstáculo para que el Espíritu Santo sea el que tenga la autoridad en esa familia y en ese hogar precisamente. Bueno, buenos días, tardes, noches, según el tiempo en que se vea. Una ocasión fuimos a ungir, orar en una casa de un miembro de la iglesia, inclusive él era diácono, tenía un liderazgo, y al estar en la sala vimos un demonio grande como oso, grueso, peludo, junto a un cuadro. Cuando yo le comenté al hermano que había un demonio ahí, él me dijo, no es posible, me lo regaló mi cuñado, pero su esposa le recordó, pero acuérdate que mi hermano tomaba mucho, tenía problemas de alcoholismo, se emborrachaba, quedaba ahí tirado totalmente en el suelo y de repente se levantaba como si nada y empezaba a pintar cuadros, era pintor. Y ese cuadro se lo había regalado el hermano. Pero cuando él los pintaba, él decía, yo soy el diablo. Él no usaba la palabra demonio o espíritu maligno, algo así. O sea, soy el diablo. Y los pintaba con una facilidad y con una rapidez asombrosa. Otro caso, en una casa se movía hasta las camas, se las movía de un lugar a otro, los espíritus malos, muchos ruidos, ya eran como 8 miembros de la familia, 3 de ellos ya empezaban a enfermar. Y por más que fuimos, oramos, hasta me dormí 2 noches ahí, a mí también se movía la cama también, y no paraba eso, no paraba. Finalmente, orando en la oficina, el Señor me revela un diablito, tipo caricatura, con sus cuernitos, su cola, su trinchador, así le llamamos en México. Y le comenté al varón, le digo, oye, en tu casa Dios me reveló algo así. Se estuvo buscando y no se encontró nada. Y de repente alguien de la familia encontró una taza. Y hasta abajo decía, recuerdo de un poblado, el nombre de un pueblito. Y traía la caricatura del diablillo. Parece mentira que esa caricatura era la causante de todo lo que sucedía ahí. Ahora, uniendo los dos casos, por eso no dije nada del primero, es normal que se configure ahí, se codifique, se selle la presencia del mal, porque la persona es quien lo motiva, lo hace. Así cuando la escritura habla de que oraban por los pedazos de tela o prendas el apóstol,
se impregna la unción, la presencia del Espíritu Santo, el poder, y llevaban esta ropa o pedazos de tela a los enfermos y sanaban. Hablamos de fe, ¿no? No como un rito que voy a orar y llévenselo al enfermo, porque tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo y la vida de la persona. Bueno, el mal también así deja impreso esa presencia que tiene ese poder maligno y empieza, como dice la Biblia, matar, robar y destruir la salud, la economía, la unidad de la familia. Para esto comentábamos en una ocasión anterior y de que va a depender cómo esté viviendo la persona para que el mal pueda hacer ese daño. Son objetos hechizados también, trabajados por medio de la brujería, por medio de sacrificios o ritos que hacen para que estos productos sean una estatuilla no monstruosa, hasta se ven bonitas y todo, pero ya van impregnadas de ese mal para hacer daño. Ahora, no porque llegue ya es un mal, pero se activa ese mal con el pleito de la gente que están ahí, con tantos programas de televisión, música mundana, que a la letra, no la música, la letra ya trae mensajes ahí de invocación a demonios, ¿no? En algunas caricaturas, supuestamente para niños, se ve el personaje débil, delgadito, invoca el nombre nadie sabe luego qué significa ese nombre, pero en muchos casos son nombres de demonios y de repente toma una fuerza y un cuerpezote y dice, ya me acompañas conmigo hasta la muerte. Es toda una invocación y los niños no se dan cuenta, los adultos tampoco, pero toda esa vibración negativa, decíamos anteriormente y lo comenta el texto, de maldición, sí se extiende, como el volumen se extiende si se le sube o se le baja al volumen, se llaman decibeles. En los decibeles ya va toda esa carga de la diversidad, sean películas, sean caricaturas, sea lo que sea. Es increíble, hay un aparato, no recuerdo el nombre, que la acercan a las paredes y se oyen luego hasta voces. Se oye cómo las paredes captan las voces de quienes viven ahí. Entonces la casa puede estar bajo maldición por cómo se habla, cómo se piensa, lo que se ve, volúmenes, objetos, anatema, que significa maldición. Todo tiene vibración, todo es molécula, así como nosotros todos somos células. Un árbol lo cortan, lo trabajan, lo hacen mesa, lo barnizan, lo pintan, es una mesa ya ahora, pero tiene moléculas y se graba, así también en la ropa usada, que si la usó alguien que practicó X, brujería, santería, X, de las ramas de cultismo, queda en la ropa. Entonces, bueno, la necesidad de ropa usada, hay que orar antes de ponerse, porque trae ahí, puede traer impregnado el mal que la persona practicaba. Qué interesante, apóstol, qué interesante como uno a veces, pues compra, dice, ay, bueno, vamos a la segunda, como decimos acá en Estados Unidos, y compra uno ropa y jamás se imagina que en esa prenda tenga precisamente impregnado algo no bueno, en este caso dependiendo quién la haya usado, no quiere decir que toda, pero sí, de verdad hay mucho desconocimiento, yo creo que de eso. Como comentábamos, pues muchos tratan de sacar muchas cosas del cuerpo, ¿no? Bueno, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero no vemos qué objetos tenemos en nuestra casa que no le agradan al Eterno, ¿no? Ni cuenta a veces nos damos, pero sabemos que hay algo mal, pero no sabemos qué es. Apóstol Arturo, ¿alguna experiencia, algún comentario que guste agregar? Creo que sí, lo que debemos también a todos los que nos escuchan es de que
Así como hablábamos en otro mensaje que el apóstol Hugo nos comentaba sobre la liberación, no nada más la liberación se lleva a cabo a nivel persona, sino también hay ciertos casos que esa liberación también es de lugares, de casas, porque como comenta el apóstol, hay objetos que vienen con ciertas maldiciones, ya vienen trabajados. Entonces, que tengamos conciencia que cuando algún creyente se está acercando a Dios, a lo mejor él ya se puso a cuentas con Dios y todo, y como que no está funcionando su vida espiritual para ser bendecido, entonces quiere decir que posiblemente hay algo en casa, que la casa también no ha sido limpia. Porque así como somos templo del Espíritu Santo, también nuestro hogar debe de ser dedicado y consagrado a Dios. Y una de las primeras experiencias que yo tuve, de hecho, fue en mi propia casa. Ya iba yo a la congregación, ya estudiaba la Biblia, cantaba alabanzas, y la vida espiritual básica de todos. Pero resulta que había ciertas pesadillas que yo tenía de noche, no podía dormir. Aparte de que mi vida, en mi trabajo me iba muy mal. Entonces, día a día pesadillas, como lo que hoy conocemos, como si fueran películas de terror. Entonces, en una ocasión, yo vi como abrí mis ojos, hacia la puerta donde vivíamos en un solo cuarto, mi esposa y yo, y vi cómo penetró una como mujer con pelo largo. No le vi cara, o sea, no le vi ojos. Y se acercó a mí, me quedé todo paralizado. Yo era creyente, ya estudiaba la Biblia, y se me puso en mi rostro. Y ahí lo único que se me vino era repetir el gran mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor nuestro. Así, pero yo quedé hasta mudo, no pude hablar, y al mismo tiempo como que si me quisiera desmayar. Entonces, eso duró muchos meses, y orábamos y orábamos y orábamos. Y por cierto, esa persona, cuando me empezó a hablar, ese ser, me empezó a hablar en otros idiomas, como hoy conocemos el don de hablar en otras lenguas, pero lógicamente ese no era un don de Dios, eran maldiciones que me hablaban. Resulta que debajo de la cama usada que teníamos, había ciertos dibujos malignos ahí, como caricaturas, y había debajo de mi colchón. Y una de tanto que me llevaban en oración, el pastor, yo orando, el Espíritu de Dios me habló que revisara yo debajo del colchón. Entonces yo saqué unos como pósters, pero tenían pues no sé, como dibujos egipcios o no sé, algo feo, ¿no? Y al momento que los saqué, fue mi primera experiencia, eso fue en mi vida antes de después orar por otros lugares. Lo saqué, como que me entró un escalofrío, me sentí como raro, me empezó a doler la cabeza. Y, y ya lo saqué y lo quemé. Y eso porque, pues ya para ese entonces empecé no nomás a ver los videos del apóstol Hugo, que en ese tiempo estaban. Entonces, eso ya como que hizo un recipiente de entendimiento, yo creo, en mi mente. Ya cuando el Señor me habló, como que me fue fácil entender que había algo en mi casa. Entonces, cuando sacamos eso de la casa, en esos días ya terminó esa opresión espiritual. Esa fue mi primera experiencia. No, pues sí, son experiencias interesantes. Como vuelvo a reiterar, pues a veces no tenemos conocimiento de esas cosas. Y precisamente ahí tenía una pregunta, apóstol Hugo. ¿Hay alguna manera de identificar qué objetos o cosas tenemos en nuestra casa que pues no, pues traen alguna maldición, traen algo ahí? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos saber qué es eso? Lo que nos está afectando nuestro hogar, nuestra economía, no sé, nuestra familia. Sí, es importante ver cómo se adquiere. Si es un regalo, eh, no podemos generalizar Ujú. que todos los objetos, adornos, cuadros, pinturas, todo eso vaya a traer algo malo. Es definitivo que la oración y dependencia para con el Eterno, el Espíritu Santo, dice la Biblia, guía, enseña, recuerda. Nos va a ayudar a
en un momento dado a descubrir si eso que se compró, que le regaló a alguien, ahí es donde entra eso. Si se sabe que la persona practica algo raro, ya de entrada cabe la posibilidad. Comentábamos que esto se activa de acuerdo a el mal ambiente que hay. Hay un experimento que ya es muy conocido, esto lo dimos a conocer por nuestra parte, nos llega a la enseñanza y formación de hace casi 25 años, de este varón que toma un vaso, le pone agua, ¿verdad? Y empieza a maldecir el agua. Agua horrible, fea. La congela, le toma una foto y el agua sale negra como con rayas telarañas X. De la misma agua, en otro vaso, lo coloca y empieza a bendecir el agua. Agua bendita, hermosa, preciosa y todo. La congela y le toma la foto y el agua sale de colores, sale bonita. Entonces, nuestra palabra, nuestra boca, tiene poder. Lo dice el proverbio, que en nuestra boca, en nuestro hablar está el poder, la vida y la muerte. Pero a mí me impacta cuando hacen el mismo experimento. Ponen el vaso con agua y alrededor personas y de pensamiento maldicen y es el mismo efecto. De pensamiento bendicen y es el mismo efecto. El Señor Yahshua lo dice en el adulterio, dice de pensamiento ya estás codiciando. O sea, que el pensar es como el hablar, va de acuerdo al tipo de odio que. Cuando un objeto es hechizado es normal que se impregna ese odio de palabra, de pensamiento, y más si es bajo un rito especial para llevar pobreza, enfermedad, rompimiento de unidad, de amor, todo eso en el hogar. De igual forma, por eso hablaba yo, de que si se pone un ambiente de luz, de oración, de alabanza, en lo posible, no pleitos, lo que se oye de agresividad, de violencia, de programas, sea audible, sea visible, todo eso, provocan ambientes pesados, ligeritos de luz, de oscuridad, y se puede impregnar en un objeto que ya trae un hechizo o que ya viene preparado y es lo que le activa y le da fuerza. Entonces, hay que poner un ambiente, una presencia, unción del Señor de amor, alabanza, adoración. Y yo les recomiendo en la congregación donde estamos que mínimo, cada 10 días, 15, 30, según ungir la casa. No sé si todavía me escucho, ¿todavía me escucho? Sí, lo escuchamos. Ok. Entonces, el ungir la casa, obvio, acompañado de lo que estamos hablando de vida, de oración y todos los demás elementos de luz, va a contrarrestar si hay algún objeto bajo hechicería o codificado, configurado para maldición y que esté haciendo el mal por medio de los demonios que están trabajando ahí de esa manera. Entonces, es eso, ungir la casa, el ambiente benigno de luz, el compañerismo, el amor, la amistad y el hacer y practicar el altar familiar, que se lee la Biblia, que se canta, se da una palabra, se bendice la familia. Hay 3 maneras de que nosotros debemos cumplir. Una, la personal, templo del Espíritu Santo en nuestra vida, relación con Él. 2, la familiar, el altar familiar. Y 3, la congregacional. Todo eso en el hogar va a dar la fuerza y la presencia adecuada, repito, para que cualquier objeto que bajo la unción con aceitito, la casa y los objetos
pues queden completamente limpios, se rompe toda codificación o maldición. Y si está descarado y se sabe que se la dio a alguien que practica ocultismo, tirarlo, romperlo y tirarlo. Claro, sí, es un buen consejo. Muchas gracias, Apóstol Hugo. ¿Algún comentario que quiera agregar, Apóstol Arturo? Claro, no, en mi experiencia, en los casos que he visto, aparte de que hay objetos que son visibles, ¿verdad? Que vienen traídos de otros lugares. Una manera de identificarlos, por ejemplo, cuando yo he ido a orar a casas, a ungirlas, como dice el apóstol, hay que ungirlas, sobre todo cuando alguien se convierte al Señor, a nuestro Señor Jesucristo Yeshua, pues no conoce y ha metido muchas cosas en su hogar. Entonces, una de las maneras de identificar yo, bueno, para discernirlo, cuando voy a orar, es de que lo que yo hago es de que voy cuarto por cuarto y en algunas habitaciones yo, desde el área física, yo empiezo a sentir como que me falta la respiración en algunos lugares y para mí es cuando por ahí tengo que observar con más detalle. Otra, no, y no es que no tenga temor, a veces empiezo como que a palpitar un poquito más rápido mi corazón de lo normal, como que si mi cuerpo percibiera que ahí hay algo. Entonces ahí empezamos a observar y efectivamente a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va dirigiendo a los lugares, Entonces, es una manera de que empiece uno a buscar y identificar. ¿Por qué? Porque si uno está buscando al Señor y vamos a decirlo, lleva uno un poco de luz y empieza por ahí algo que está en tinieblas, algo nos empieza a dar una alerta. Entonces, esa es una de las maneras de poder discernir. Y para ungir, en mi caso, yo cuando comienzo a orar por un lugar para que el Señor nos dé el discernimiento, en mi caso yo lo hago porque, como decía el apóstol, todos tenemos diferentes experiencias. De hecho, lo hice allá en casa, en California. Siempre busco quién es la autoridad y que nos dé la autorización de orar. Y hago una oración que repita conmigo de que nos da la autorización y que voluntariamente le da lugar al Espíritu Santo y con más facilidad podemos discernir por la guianza del Espíritu Santo cuando hay algo mal en esa casa que está impidiendo que a lo mejor alguien sane, haya salud, a lo mejor problemas en el matrimonio. Entonces ese es un comentario que posiblemente puede ayudar a todos aquellos que nos escuchan. ¿Algo que quiera agregar, Apóstol Hugo? Pues bueno, algo muy rapidito, lo que hemos vivido también es que la misma persona puede codificar esto, maldición en objetos, en las recámaras, que es un lugar íntimo, hablando de matrimonios. Hemos encontrado luego espíritus, demonios en medio de la cama y se detecta que el matrimonio está en problemas. Normalmente duerme de espalda a espalda, no siempre es porque hay demonios, pero normalmente los hay. En la recámara, los pleitos, los objetos de este tipo, es lo que más puede atacar también con pesadillas a los integrantes, o sea, el matrimonio. Entonces, se tiene que santificar el hecho conyugal en no pecados obvios de la carne, llámale adulterio, masturbación, y en mantener una vida limpia, porque son pecados de la carne, pero atraen, repito, y activan cualquier objeto o presencia que está ahí y hace más grande el problema. Son espíritus incubos y sucubos que trabajan en las recámaras con pesadillas de sexo y lo peligroso, pero tremendamente peligroso, que es estar viendo actos sexuales en las pantallas o celulares, los demonios de pornografía. Hay que tener mucho cuidado porque la misma gente provoca la automaldición en las recámaras y es mucho problema luego en los matrimonios. Ok, muy interesante. Es bueno saber, tener conocimiento de todo eso, porque como ustedes comentan,
A veces no identificamos este tipo de objetos, pero sí como dicen, es muy importante la comunión con el Eterno para que el Espíritu Santo nos revele alguna situación que esté ocurriendo en nuestro hogar, para así nosotros hagamos lo que Dios nos indique hacer con ese objeto o con eso que nosotros tengamos, ¿verdad? Que nos está acarreando alguna situación o está haciendo obstáculo en nuestro hogar, en nuestro, ya sea en matrimonios o con los hijos. Entonces es muy importante y le agradecemos muchísimo al apóstol Hugo Álvarez y al apóstol Arturo Magno por estas experiencias que ustedes han transmitido aquí para que la gente escuche, aprenda y pueda saber qué hacer en estos casos. Así que muchísimas gracias, es de mucha bendición tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias, apóstol Hugo Álvarez, apóstol Arturo. Como conclusión, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen algo que agregar? Bueno, antes de darle paso al apóstol, porque nos dé su conclusión, yo le aprendí al apóstol hace años, porque no, como que a veces no fue suficiente sacar cosas, quemarlas, que aparte de sacar las cosas y quemarlas hay que hacer una oración, porque cuando quemamos un objeto que está bajo maldición, a veces el que tiene oídos escucha hasta cómo se escuchan voces demoníacas y todo eso en el fuego. Por experiencia, yo, una vez que me trajeron libros de hechicería y de brujería, se empecé a quemar, empezó a salir, se empezaron a formar cosas en el fuego y me dio un dolor en la ingle muy fuerte, rápidamente. Entonces, por lo que ya había yo escuchado de las enseñanzas de lo que es este tipo de situaciones, entonces aprendí que cuando voy a quemar un objeto, yo tengo que orar que se va a quemar, se va a hacer, pero toda maldición o todo hechizo que tenga ese objeto no tenga poder, todo espíritu de venganza sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio. Entonces, que quede anulado en el nombre de Yeshua. Pero al comentario que yo iba es que a veces no veía tanto resultado en sacar cosas y quemarlas, sino que en una de las primeras preguntas que le empecé a hacer al apóstol Hugo sobre este tipo de situaciones que me guiara, ¿no? Es que me habló de una experiencia de que quitaron un objeto de la pared y ya lo sacaron, pero quedó ahí el demonio, sino que lo que debemos de hacer es no nomás de donde estaba la parte, no nomás sacar eso, sino ungir el lugar donde estuvo puesto el cuadro o tal objeto y ungirlo para que se rompa ese poder demoníaco, porque si no a lo mejor sacamos lo físico, pero queda ahí algo espiritual. Esa es mi conclusión y no sé, el apóstol le dejamos la palabra. Sí, esto nace porque habiendo un ídolo en una mesa, tomamos el ídolo, lo rompemos y sale el demonio igualito al ídolo y se vuelve a poner ahí donde estaba. O sea, hay que ungir el ídolo que se va a romper para romper todo poder que tenga el ídolo, que es un demonio que está ahí haciendo la obra. Y si se rompe, hay que meterlo en un costal y con un martillo, porque al romperlo son ataques, los demonios provocan que caiga aquí, se clave o se corte la persona, ¿no? Pero ungir ese lugar, rompiendo todo derecho legal, porque han estado tanto tiempo ahí que aunque se lleven el ídolo, el demonio regresa al lugar que tenía. Hay que ungir el ídolo antes de romperlo, hay que meterlo en un costal, por llamarlo así, y romperlo ya cerrado con un martillo, y hay que ungir ese lugar, que quede libre de toda contaminación de maldición, igual si es en la pared. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, apóstol Arturo, dígame. No, muchas gracias al apóstol que está con nosotros y qué bendiciones escucharlo. Así es. Muchas gracias, apóstol Hugo. Muchas gracias por seguir compartiendo esas experiencias con nosotros que nos ayudan y son de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, apóstol Hugo. Pues gracias, pastora, gusto en saludarte y desear que el ministerio siga adelante y que este programa, ¿verdad?, ayude a mucha gente a prevenir situaciones y quitarse la mente. No todo es del diablo tampoco.
tampoco, ¿verdad? No hay que ser buenos en todo. Y gracias, bendiciones. Muchas gracias, apóstol Arturo, muchas gracias. Bendiciones, nos vemos el siguiente mensaje. Que el Eterno les siga bendiciendo. Shalom. Y nos vemos la próxima. Shalom.